Buenos días, bienvenidos a esta jornada que organizamos conjuntamente Llana Consultores y la Federación Asturiana de Empresarios sobre la factura electrónica. Esta jornada la va a desarrollar Alfonso Álvarez, que es socio de Llana, consultor, abogado y experto fiscalista. Nuestro objetivo principal va a ser clarificar algo que llena de confusión a empresarios y técnicos: las facturas electrónicas, los programas, el calendario de aplicación, y que, bueno, para muestra, las más de 180 personas que tenemos previamente inscritas, tanto por la vía telemática como aquí presencial, para el desarrollo de esta jornada. Dos pequeños apuntes. Por un lado, todas las consultas que quieran hacer después de terminada la jornada, las que no se puedan hacer presencialmente, también les invitamos a que nos la trasladen a través del correo de paredes@fade.es, por si tienen alguna duda que quieran resolver con posterioridad. Y a la mayor brevedad posible les trasladaremos la presentación que va ahora a presentar Alfonso para el desarrollo de la jornada. Sin más dilación, vamos a comenzar la misma. Voy a compartir la presentación de Alfonso y le daremos inicio a la misma. La segunda para compartirla y ya nos ponemos a su desarrollo. Creo que podemos empezar la presentación y vamos a ponerla a la luz. ¿Sí, buen sentido? Sí, así es. Pues perfectamente, Alfonso, cuando te parece que está bien. Vale, pues nada, en primer lugar, gracias por venir y nada, comentar un poco que la verdad que cuando hablamos con FADE el tema de todo el tema de la factura electrónica y de las inquietudes que teníamos o que tenéis respecto a la factura electrónica, nosotros entendemos que viene más por un tema de Internet o de las noticias que empiezan a salir por Internet y de los programadores informáticos, que es lo que es por legislación. Porque por legislación, desde la jornada que dimos aquí en mayo, estamos ahora mirando cuando había sido y fue en mayo, la verdad que hemos tenido pocas novedades. Lo único que ha habido es en octubre una orden ministerial, y esa orden ministerial es una orden ministerial técnica que está dirigida principalmente a lo que son los programadores o los creadores de software, ¿vale? Con lo cual, respecto a lo que es normativa legislativa y plazos, seguimos teniendo encima de la mesa los mismos que teníamos en mayo, cuando dimos la jornada anterior. Una vez dicho esto, nada, pues vamos a hablar un poco de lo que es todo el sistema de facturación. Digo sistema más que factura electrónica, porque bueno, en cuanto a factura electrónica sí tenemos la obligación, o está en el horizonte la obligación de que toda nuestra facturación sea en formato electrónico, pero realmente lo que más a corto plazo tenemos en el tiempo no es tanto la factura electrónica, sino los registros de alta de factura electrónica, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poco de dónde viene todo esto y, por decirlo de alguna manera, los dos caminos que son paralelos, pero no son iguales, que tenemos ahora mismo por recorrer, ¿vale? Vale, a ver si me lo pego con... ¿No te va? ¿No? Te lo pongo así, me indicas tú o paso. Sí, nada, si quieres o voy yo, como haces. Ahí, ¿no? Espera, hacia atrás. Vale. Bueno, en cuanto a antecedentes, ya desde hace bastantes años, ya desde el 2014, 2013-2014, ya empezó a haber un poco de rum rum sobre todo lo que era el tema de factura electrónica. Bueno, os pongo una serie Vale, os pongo una serie de leyendas que ya venían a ver desde la agencia tributaria, etcétera, en cuanto a lo que era la obligación futura de que las facturas fueran en formato electrónico, como la lucha contra los software de doble uso, los software que permiten la ocultación de ventas o la venta legal. Cuando salimos de la pandemia en el 2021, el plan de resiliencia ya hacía mención en dos componentes que tenía, en el 13 y en el 27, aparte de lo que nos viene ahora. En el componente 13, a través del kit digital, ya favorecía o favorece la digitalización e innovación de las empresas, subvencionando un 70% de la inversión relativa a este tipo, por ejemplo, al margen de otros que igual acudisteis, relativa a este tipo de soluciones informáticas que vamos a tener que implantar en las empresas. Y el componente 27 ya hacía también referencia a la eliminación de lo que eran los software de supresión de doble uso.
Como veis, en cuanto a derecho comparado, sí que es verdad que a nivel mundial, pues, bueno, tanto las soluciones electrónicas ya las tenemos bastante implantadas en Europa, somos de los pocos que quedan ahora mismo pendientes. Y en lo que es nuestro entorno, si conocéis un poco lo que es facturación o trabajáis con empresas del País Vasco, veréis que ellos tienen allí ya implantada una herramienta que se llama el Ticket Buy, que no deja de ser algo parecido a lo que nos viene ahora al resto de España. Y en territorios pues, cercanos como Portugal, Francia o Italia ya tienen soluciones informáticas implantadas. Eh, Como os decía, viene todo de bastante atrás. En el 2013 ya se implantó lo que era el sistema de factura E para todas aquellas empresas que contrataran con la administración pública. De tal forma que la administración pública puso a disposición de ellas un software para emitir la factura y que además se la pudiera enviar a la administración. Con lo cual, esa e-factura fue la precursora de tanto, bueno, de la facturación electrónica principalmente que nos va a venir en el futuro. Más adelante, en el 2017, si alguno de los que estáis aquí o que nos escucháis pues tenéis una cifra de facturación, un volumen de facturación superior a los 6 millones de euros, sabéis que se implantó el Sistema Inmediato de Información, el SI, lo que llamamos el SI, a través del cual las empresas tienen que mandar a la administración tributaria lo que son las facturas o los registros de factura electrónica, perdón, los registros de factura tanto emitida como recibida. Y de esta forma la agencia tributaria recibe información casi en tiempo real. El sí no nos afecta a todos, y que hay pequeñas empresas o lo que son empresarios profesionales o autónomos, pues no nos afecta, pero sí que es verdad que afecta ya a un volumen importante de la facturación del país. Casi el 70% de la facturación del país en cifra está cogida en sí. Afecta a empresas que facturan más de 6 millones de euros, o empresas que están en el registro de evolución mensual o grupos de ¿vale? En el 21 sí que vino una norma de la cual vamos a hablar en esta charla, porque una de las patas que os decía, parte de ella, que fue la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, lo que se conocía como la ley antifraude. Esta fue la norma que, si os acordáis, bueno, si no os acordáis os lo digo yo, hace unos años cuando se publicó, empezó todo lo que era el tema de la prohibición, más que prohibición, sí que lo establece la norma, pero la lucha contra los software de doble uso, esos software que permitían ocultar ventas. Teníamos todos, si teníamos la caja registradora, dabas a una letra o lo que sea y sabías que podías registrar las ventas en B. Entonces, a raíz de esta norma, lo que se prohibieron fue los software de doble uso y lo que se pretende es que esos software garanticen la integridad, la conservación, la accesibilidad, la legibilidad y la trazabilidad de esos registros. De esta norma, de esta ley, es de la que parte la obligación más cercana que tenemos en el tiempo. ¿Vale? Porque el reglamento Verifactu, el reglamento que establece la creación de registros de alta de factura, es el reglamento que complementa esta ley. Las leyes se complementan o se desarrollan por reglamentos y el reglamento Verifactu, que es una de las partes de las que vamos a hablar hoy, pues nace del desarrollo de esta ley. En el 2022, un año después, lo que llegó, lo que se publicó fue la ley CREA y CRECE, la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, y esa norma es la que establece la obligatoriedad de la factura electrónica. ¿Vale? Por decirlo de alguna forma, y para que os quede claro al inicio de la charla, tenemos dos normas. Una, la norma del 21, que es la norma antifraude y que persigue el uso y utilización de los software de doble uso, y otro en el 22, la ley CREA y CRECE, que es la que establece la obligación de tener o de que las facturas vayan en formato electrónico. Es obligatorio para todos los empresarios y profesionales en el contexto de sus transacciones si no tienen en cuenta el importe. ¿Vale? Esta norma, como os dije antes, la norma anterior sí que tiene ya el reglamento y por eso tenemos plazos ya establecidos, pero la ley CREA y CRECE todavía no tiene el desarrollo reglamentario publicado. Por eso, y esto lo tenemos hablado, por eso los plazos para la implementación de la factura electrónica en las empresas
todavía no los tenemos firmes, ¿vale? Porque esos plazos van a depender de cuándo se publique el reglamento en el BOE. De tal forma que vamos a hablar de lo que es el contenido del borrador, porque si hay un borrador por ahí, bueno, más o menos podemos saber por dónde van los tiros, pero en cuanto a plazos de implementación de factura electrónica, todavía no los tenemos. Y además son plazos amplios, ¿vale? Con lo cual hay que rebajar un poco lo que es la presión sobre la emisión de factura electrónica. Sí que es verdad que la otra pata, la de los registros de factura, los registros de alta de facturas, ya la tenemos encima de la mesa, pero esta no. Por eso os pongo ahí que cuando se publicó la norma, el desarrollo reglamentario se esperaba tener en un plazo de 6 meses, la norma es del 22, estamos en noviembre del 24 y todavía no tenemos el reglamento. Si mirasteis un poco en internet, pues bueno, llevamos esperando por el reglamento bastante tiempo. Primero era antes del verano, después era en el tercer trimestre, estamos en el cuarto, no sabemos nada. Parece que puede ser, yo soy más, bueno, no sé si será en diciembre o en el primer trimestre del 25. Sí que está al caer, porque está al caer, ya ha cumplido todos lo que son los trámites anteriores, pero todavía no tenemos publicidad ni publicidad en el BOE ni sabemos cuándo se va a desarrollar. Los objetivos. Bueno, pues en principio los objetivos que tiene la implementación de la factura electrónica entre todo lo que son los profesionales, según la administración, es la lucha contra la morosidad. Pues lo que se pretende a través de la emisión de la factura electrónica es la lucha contra la morosidad, porque vais a ver luego que lo que conlleva es, aparte de la digitalización del formato, de la digitalización de la empresa, sí que es verdad que hay una serie de información que vas a facilitar a la administración, a la agencia tributaria, en cuanto a los pagos que haces de esa factura, bien pagos totales o bien pagos parciales. En principio, ese es el objetivo que ahora mismo tenemos encima de la mesa. Pero bueno, tanto con el envío de los registros de alta de factura, que nos lleva a través del reglamento Verifacto, como probablemente a través si lo digo, a través de las comunicaciones que hay que hacer de fecha fecha de pago de factura, de pago total o pago parcial, la administración tributaria ya va a tener casi el 100% de la información de nuestra facturación en tiempo real. Con lo cual, sí que es verdad que la lucha contra la morosidad puede ser un objetivo, pero el objetivo de control y lucha contra el fraude de la agencia tributaria, pues yo creo que es el más apropiado. Pero bueno. Eliminan los costes de impresión y envío postal, mejora nuestros servicios al cliente y contribuye a la modernización de la economía. Estos son los objetivos que desarrolla la exposición de motivos de la norma. ¿Vale? Analizados estos antecedentes, os ponemos en la presentación lo que es el resumen normativo de la situación en la que estamos ahora. Como veis, en 2021 comienza o se publica la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, la Ley Antifraude. El 18 del 22 se publica la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, la Ley Crea y Crece. El reglamento Verifactu se publica en el 23. Este es el reglamento que complementa, que desarrolla la norma, la ley 1121. Y el reglamento de facturación de factura electrónica es el que tenemos todavía pendiente a día de hoy. ¿Vale? El 15 de junio del 23 sí que se hizo el proyecto de factura electrónica. Os pongo aquí lo que os decía antes de palabra, que la aprobación se estima a fecha de hoy, en el cuarto trimestre del 24, que ya estamos en noviembre, pero si no, será el primer trimestre del 25, aunque con el retraso que llevamos no lo sé. Y la principal novedad que hubo desde que hablamos en mayo hasta ahora, fue la orden ministerial, la 1177/24, de 17 de octubre. Y esa orden, en realidad, a lo que son efectos prácticos vuestros, o sea, de lo que es la empresa, bueno, pues no le afecta nada, porque no afecta a plazos de entrada de los registros de factura electrónica. Es una orden que se dirige principalmente a los desarrolladores del software, ¿vale? A la gente a la que nosotros contratamos nuestro sistema informático, bien sea de facturación, el que sea, la solución que tengamos para facturar, pues es a la que va dirigida, porque sí que le establece las especificaciones técnicas que debe tener la herramienta. Hay una parte de la charla que sí que es verdad que es técnica desde el punto de vista de formato de factura, formato de fichero electrónico que tiene de la factura. Yo no soy informático. Al fin y al cabo afecta nada más que a vuestros proveedores informáticos
y bueno, tampoco tiene, sí que voy a hablar sobre ello, pero bueno, no tiene mucho sentido que os comáis un poco las neuronas pensando en ello, porque al fin y al cabo lo que se trata es de trasladarlo a vuestro proveedor y que vosotros tengáis en cuenta cuáles son los plazos en los que tenéis que tener vosotros cumplimentadas determinadas obligaciones. Pero más allá de ello, el hecho de, bueno, salvo que haya aquí algún programador, algún desarrollador, salvo más allá de eso, pues no tiene mucho sentido tampoco que perdáis mucho el tiempo en pensar qué formato, si es HTML o si es lo que sea, el formato que tenga que tener. Os pongo una comparativa de las dos normas de las que parte todo, la ley Crea y Crece y la ley antifraude, con los objetivos. Una es reducir la morosidad, como os decía, y otra es reducir el fraude fiscal. Aunque las dos se complementan y en realidad las dos van a una obtención brutal de información por parte de la agencia tributaria y a la lucha contra el fraude fiscal. Si bien también todos tenéis que saber que sí que es verdad que salvo para ellos, salvo para la administración, el tema del periodo medio de pago de proveedores y los plazos en los que se tienen que pagar las facturas cada vez son más importantes para la administración, digo salvo para ellos porque ellos, bueno, la verdad que están un poco por encima de esto, pero al resto sí nos afecta y sí que es verdad que es uno de los objetivos que pretenden con la ley Crea y Crece. Formato, como os decía, la ley Crea y Crece sí que recoge la obligación de la factura en formato electrónico y la ley antifraude lo único que establece es la obligación de que se genere un registro electrónico por cada factura que nosotros hacemos, ¿vale? El contenido, bueno, pues en lo que es la factura electrónica será más o menos similar a que es la factura ahora mismo en papel y cambiará cómo va, ahora es en papel, pues tendrá un formato electrónico. La ley antifraude lo que establece es que no alterará obviamente el contenido de la factura tendrá que seguir siendo, es más, perdón, el reglamento de la ley antifraude, el reglamento Verifactu entra ya de pleno en funcionamiento el 1 de julio del 25, con lo cual el 1 de julio del 25 probablemente nosotros sigamos emitiendo, probablemente no, seguiremos emitiendo factura en papel, ¿vale? De tal forma que eso no lo va a alterar, pero sí que establece ahí una novedad, que es un código QR que va a tener que tener la factura, y bueno, en principio, pero en cuanto a alteración del contenido de NIF, fecha, número de serie, base y todo esto no lo altera, ¿vale? Lo que pretende la ley Crea y Crece es la trazabilidad de las facturas y de los pagos y la ley antifraude la trazabilidad de toda nuestra facturación. El ámbito, bueno, pues aquí sí que hay un poco de diferencia. La factura electrónica en principio se plantea para las relaciones B2B, o sea, entre empresarios o profesionales, ¿vale? Cuando emitamos facturas entre profesionales sí que habla la obligación de emitir la factura o sea, la factura tendrá que ser electrónica, pero la otra pata, o sea, este registro que tiene que generar cada factura en nuestro sistema informático, sí que es verdad que es para todos. O sea, ya no se establece que sea para solamente profesionales, sino que si tenemos un negocio en el que nos movamos a través de una, bueno, caja registradora, lo que se llama caja registradora, pues ese sistema de facturación a través del cual nosotros emitimos la factura simplificado ticket también tendrá que tener un registro afecta a todo el mundo, ¿vale? La normativa afectada os la pongo ahí y la entrada en vigor de la factura electrónica, lo que es factura electrónica como tal, os decía que va a ir en función de cuándo se apruebe ese reglamento, que aún no está, y variará en función de si las empresas facturan más de 8 millones o menos de 8 millones, ¿vale? Y sí que es verdad que como os llevo diciendo a este inicio, a partir del 2025, en julio del 2025, ese registro de factura electrónica que tenemos que tener a disposición de la agencia tributaria ya estará, ya será obligatorio para todos nosotros, ¿vale? Responsables, cambia de ministerio, no son los ministerios, no son los responsables en función de según vayamos por una ley u otra, y las sanciones tampoco son las mismas, ¿vale? Sí son bastante más importantes las sanciones por la utilización de software que permitan ser corruptibles, o sea, que no estén adaptados al reglamento. Vale, os dejo ahí un poco lo que es, como está ahora mismo, ley antifraude, reglamento Verifactu y orden ministerial. Por esta parte ya la tenemos toda. Y por la parte de factura electrónica, la que viene de la ley Crea y Crece, pues. Bueno, lo que os decía, en cuanto a la ley Crea y Crece, lo que establece es una serie de sistemas de facturación, que por un lado está integrado por una solución pública
de facturación, y por el otro lado tendremos plataformas privadas, ¿vale? Las plataformas privadas son los software que nosotros tenemos contratados, y la solución pública será una solución que se ponga por parte de la agencia tributaria a disposición de todos nosotros para cumplir esto. Esa solución pública, además de, bueno, pues permitirnos emitir la factura electrónica cuando sea con el formato que establezca el reglamento, pues servirá de repositorio también para toda la información que nosotros tengamos que volcar a la agencia tributaria relacionada con los pagos de esa factura electrónica. Como os decía, no tenemos reglamento, pero sí tenemos aprobado, pero sí ya tenemos el borrador. El 2 de febrero ya fue el borrador, el 2 de febrero de este año ya se comunicó el borrador a la Comisión Europea. Y bueno, os voy a dar unos pinceladas de lo que preveemos, y que es verdad que puede haber cambios, pero bueno, más o menos los tiros irán por donde vamos a ver ahora, de lo que va a llevar ese reglamento a través del cual se desarrolla la ley Crea y Crece, y que va a establecer la obligatoriedad de la factura electrónica y qué requisitos tiene que hacer, ¿vale? El primero de ellos es que las empresas tendrán que hacer público, entiendo que a través de lo que es la propia factura electrónica, si esa está generada con una solución privada, o sea, un programa informático a través del cual nosotros paguemos, o si está generada a través de la solución pública que haga la agencia tributaria. Si no se indica nada, lo que dice ahora mismo el proyecto de borrador es que se entenderá que esa factura electrónica está utilizando la solución pública. Hago un inciso aquí. Vamos a hablar, os dividí para que os quede en la cabeza, porque la idea es que salgáis con las ideas claras de aquí, lo que es la primera parte en cuanto a factura electrónica, y lo que es la segunda parte de la jornada en cuanto a lo que es el reglamento Verifact, ¿vale? Lo que es los registros de alta de factura. Y esto, os lo digo para que bien nos quede claro, o sea que ahora mismo al principio lo que vamos a hablar es de todo lo que se supone que va a venir en cuanto a factura electrónica, pero quedaros con la idea de que, si bien, lo que os decía antes, son dos patas que se complementan, pero son totalmente distintas, ¿vale? Se prevé también que esa solución pública siga lo que es lo que era o lo que es el Factura-E, o sea, ese programa que ya existe, que sirve a las empresas para generar una factura electrónica cuando trabaja o cuando contrata con la administración pública, y la solución estará totalmente gestionada por la agencia tributaria. Como os decía antes, también, bueno, pues ahí os pongo una serie de formatos que va a tener que tener esa factura, tema totalmente técnico, XML, VL, DIFAC o bien Factura-E. Cada uno de vuestros proveedores informáticos pues tendrá que ver cuáles de estos formatos va a utilizar en su sistema. Pero bueno, a vosotros esto realmente no os afecta. Factura-E, ya os digo lo que es el programa, ¿vale? Aquí simplemente en el 2013, cuando se estableció la obligación de que cuando se trabajaba con las administraciones públicas, la factura fuera en formato electrónico, pues se hizo este programa para que las empresas pudieran entrar, generar la factura y además enviarla a la administración. Parece que por ahí van a ir los tiros en cuanto a la solución pública. Desde el punto de vista comunitario, el formato que se establece para la factura electrónica va a ser el VL, pero bueno, sí, es como un formato común, aunque sí que es verdad que hay bastante, bueno, parece que va a haber flexibilidad que sea VL otro tipo de formato. También tenemos que saber, pero también es un tema que nosotros tendremos que chequear con nuestro proveedor de sistemas informáticos, que la plataforma privada o el programa informático de facturación va a tener que tener una serie de requisitos que, bueno, en principio van a ser, como os digo ahí, exigentes, pero ya es que estar en posesión de una certificación concreta, utilizar protocolos seguros, operar con firmas electrónicas avanzadas, bueno, tener la capacidad de intercambiar facturas entre todas las sintaxis que son admitidas, las que os ponía antes. Los programas tienen que tener la capacidad de comunicarse entre ellos, porque yo voy a remitir la factura que emita a mi proveedor, y además la voy a remitir de forma informática, con lo cual tienen que saber comunicarse entre ellos, tienen que tener un plan de continuidad del negocio, asegurar la disponibilidad del servicio, de tal forma que si se me cuelga, ellos van a tener que asegurar que haya un 99% de disponibilidad por si pasa algo, asegurar normas de gobernanza y lo que os decía, y tener la posibilidad de operar entre ellos, ¿vale? Pero bueno, como veis, es un tema que a nosotros como tal sí que es verdad que podemos tener en cuenta a la hora de contratar
lo que es el sistema de facturación, pero simplemente si ya lo tenemos, los programadores están poniendo las pilas con esto y entendemos que estará preparado. Os dejo una diapo con lo que es un poco la, la línea temporal de todo esto que llevamos hablando. ¿Vale? ¿Qué es la factura electrónica? Bueno, la factura electrónica como tal os pongo aquí que entendemos o que en la cabeza podemos pensar que hay dos tipos de factura electrónica. La no estructurada y es aquella que a nosotros a veces ahora nos llega ya en formato PDF, ¿vale? Y es un formato digital, pero no es de la factura en la que estamos hablando ahora, ¿vale? También el hecho de que me llegue una factura en Excel o en PDF, pues vale, sí, es formato, por decirlo de alguna forma, eh, electrónico, pero no es de lo que estamos hablando, ¿vale? Lo que va a venir es otro, es lo que se llama la factura electrónica estructurada, ¿vale? Lo que hará nuestro software de facturación es generar un fichero informático en uno de esos que establece o que establecerá la norma, ¿vale? Y que automáticamente eso vaya enlazado bien con la contabilidad, en el caso de que sea un ERP, o bien con los sistemas informáticos de pago, ¿vale? Las facturas electrónicas se informarían mediante un código único. Ese código único estará constituido por el NIF, por el número de identificación fiscal, el número y la serie de la factura y la fecha de expedición de la factura. En cuanto a eso, nada, bueno, al fin y al cabo eso lo tenemos ahora mismo también en la factura en papel, ¿vale? ¿Qué tiene que garantizar esa factura electrónica? La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la misma. O sea, que eso no se pueda, por decirlo de alguna forma, no se pueda modificar. En un PDF con un sistema de OCR yo puedo entrar y puedo modificar, en un Word también, pero bueno, a partir de cuando llegue la factura electrónica, pues bueno, sí que es verdad que el contenido debe ser íntegro y no se va a poder modificar. ¿Cómo la haremos o cómo será? ¿Vale? En principio tendrá los mismos requisitos que la factura en papel, ya os decía. El número de serie, tendrá la fecha de emisión, tendrá el concepto, tendrá todos los datos fiscales, llevará igual la base imponible, la cuota, el total factura. En cuanto a eso, no cambiará. Lo único que va a cambiar es que en vez de ser en papel o en PDF o lo que sea, pues va a tener que tener un formato totalmente electrónico. ¿Vale? Os pongo ahí un poco las sintaxis sobre las que se deberá emitir, los requisitos técnicos que tendrá que cumplir esa factura, ¿vale? Y lo que os decía, sí que debe ser llevar la autenticidad del origen, o sea, a través de qué programa está generado y que ese programa cumpla con los determinados requisitos, y además que el contenido de la factura es íntegro. ¿Y eso cómo se hará? O bien mediante una firma electrónica avanzada, una firma con certificado digital, o bien mediante un intercambio de electrónica de datos, ¿vale? Tendrá que haber algo, uno de estos dos sistemas es lo que contempla el borrador de ese reglamento que está por aprobar, a través de los cuales se garantizará ese contenido y ese origen de la factura electrónica. ¿Qué es lo que...? Porque decimos, bueno, hasta aquí es relativamente sencillo, ¿no? Al fin y al cabo va a ser hablar con mi proveedor, relativamente sencillo para la gente que ya esté emitiendo factura a través de un sistema de facturación, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando yo emplee la plataforma privada, cuando yo no emplee la solución pública, o ese programa que realizará la agencia, yo voy a tener que remitir a esa solución, al igual que ahora tienen que remitirse las empresas que están en el SI, tienen que remitir las facturas al sistema que hay en la página de la agencia tributaria, pues cuando tengamos esto, yo sí voy a tener que remitir a esa solución pública, entiendo que tenga una pantalla de recepción, una copia fiel de esa factura electrónica. ¿Vale? Yo emitiré la factura electrónica, pero además tendré que ponerla a disposición de la agencia tributaria. Además, nos tendremos que comunicar entre proveedor y cliente, de tal forma que yo a mi cliente, perdona, le tendré que emitir o remitir esa factura electrónica. Además, cuando su programa y el mío sean distintos, la obligación de convertir la, la factura electrónica en un formato que pueda leer su programa es del emisor,
De tal forma que mi sistema informático pues, tendrá que emitirla en un formato, pero también tendrá que tener la posibilidad de convertir esa al sistema de mi cliente. En el caso de que yo, como emisor de la factura, utilice la solución pública que realiza la agencia tributaria, la obligación de convertir esa factura ya no será mía, sino que será del receptor. Además, cuando yo reciba una factura electrónica, tendré que comunicar a mi proveedor el hecho de que he recibido la factura, de que la acepto, de que la rechazo y además que la he pagado y cuándo la he pagado. ¿Vale? Eso es una de las formas. O sea, en cuanto a formato, va a cambiar el formato que emitamos la factura, pero cuando haya factura electrónica, cuando la haya, reitero, sí que es verdad que vamos a tener que comunicarnos entre ambas partes, de tal forma que yo le comunicaré que acepto su factura, que la rechazo y que además que la he pagado y cuándo la he pagado. ¿Vale? Eh, Además, aparte de hablar entre nosotros, tendremos que comunicarse a la agencia tributaria. Le tendremos que decir a la agencia tributaria cuándo he pagado la factura. ¿Vale? De tal forma que, como veis, son varios tipos de comunicaciones. Le envío la factura a la agencia tributaria, además también la comunico cuando la he pagado y por otra parte hablamos entre los particulares o entre las empresas de que nos hemos recibido la factura y que la hemos pagado. Y de manera voluntaria, pero no veréis cómo a futuro también se implementará de forma obligatoria, pues se pueden comunicar estados intermedios de pago de factura. O sea, pues, aceptaciones parciales de factura, pagos parciales de factura, cesiones de cobro a un tercero, etcétera. Eso ahí sí que establece la norma que será de forma voluntaria. ¿Vale? Lo que sí va a ser de forma obligatoria es el pago efectivo completo. Cuando he pagado yo la factura, pues lo tendré que comunicar a la agencia tributaria. En el caso de que se haga entre plataformas privadas, como os decía antes, bueno, aquí reitero que simplemente nosotros nos tenemos que comunicar, la he aceptado y la he pagado, ¿vale? Y en el caso de que yo lo haga a través de la solución pública, lo que se establece es una suerte de aceptación, ¿vale? De aceptación presunta. De tal forma que si yo si lo digo, si yo no hay factura rectificativa, etcétera, no se considerará que ha habido rechazo de esa factura. ¿Cómo se va a hacer? Lo que os decía, el borrador al fin y al cabo, bueno, pues ahora mismo todavía no, perdón, el reglamento ahora mismo no lo tenemos aprobado, lo que tenemos es el borrador por ahí y lo que nos viene a decir es que esa notificación de estados de pago se comunicará a la solución pública, pero si hay alguna empresa que esté en el sí, eso no se enviará al sí. Y en cuanto a los periodos para comunicar o para informar a la agencia tributaria de los estados de la factura, estados de cobro, me refiero, de aceptación o de rechazo, pues parece que va a ir en línea con los periodos que nos marca para los envíos al sí, que van a ser un máximo de 4 días, excluyendo lo que son los festivos, sábados, domingos y festivos. Vale. Lo que establece también la normativa es que durante los 12 primeros meses, desde que entre en vigor ese Real Decreto que va a venir, ¿vale? Las empresas estarán obligadas a acompañar esa factura electrónica de un PDF, ¿vale? De un PDF. Tendrá que enviarse un PDF para daros cuenta que la entrada en vigor de lo que es la factura electrónica va a ir en función de la facturación. Las empresas más grandes van a llegar antes que lo que son los autónomos. Entonces, va a haber unos meses, además un periodo largo, no pocos meses, sino que igual estamos hablando hasta de años, en los que las empresas vayan con sistemas informáticos distintos. Vale, pues en el caso de que alguna de las empresas que ya tengan la obligación de estar en facturación electrónica y tengan que emitir la factura en formato electrónico y su cliente no, porque su volumen de facturación todavía no lo obliga a entrar hasta dentro de un año cuando sea, pues ahí sí que tendrá que acompañar la factura electrónica de una factura en PDF para que la pueda recibir y contabilizar como venía haciendo hasta ahora. ¿Vale? ¿Quién o a quién nos afecta lo que es la factura electrónica? Vuelvo a hablar, ¿eh? Factura electrónica. Bueno, pues en principio, como os decía, a todo lo que son relaciones business to business, o sea, entre empresarios o profesionales. En el caso de que tengamos una relación con un particular, un consumidor final, ahí no procede la factura electrónica.
¿vale? Pero sí procederá la factura electrónica en el caso de que yo, si lo digo, trabaje o me relacione con un profesional. Yo qué sé, se me ocurre el restaurante pues que emite la factura al consumidor final, esa factura no tendrá que ser en formato electrónico, pero si una empresa va a comer a ese restaurante y le exige factura, pues esa factura que emite a esa empresa que ha ido a comer a su restaurante, sí tendrá que ser en formato electrónico. Y digo el restaurante, pues como un montón de negocios o de pequeños negocios que emiten a consumidores finales su facturación, pero de vez en cuando emiten una factura a algún empresario o porque se la pide para deducirse su IVA o sea. Pues en esos casos, ese negocio también caerá de lleno en lo que es la obligación de emitir factura electrónica, ¿vale? Bien. Obviamente solo será exigible entre relaciones entre empresarios cuando estemos ambas partes radicadas en España. Y el calendario previsto, ¿vale? Para lo que es la factura electrónica. En principio, una vez que esté aprobado el reglamento, y todavía no lo está, ¿vale? Opa, espera, aquí atrás. Ahí. Una vez que esté aprobado el reglamento electrónico, las empresas con facturación superior a un año tendrán, perdón, con facturación superior a 8 millones de euros, tendrán un año, ¿vale? Una vez que esté aprobado el reglamento. Las que tengan una facturación inferior a 2 millones de euros anuales tendrán 2 años, ¿vale? Y los autónomos, con independencia de la facturación, tendrán 3 años. Y reitero, este reglamento aún no está aprobado, ¿vale? Si se aprueba a inicio del 25, pues empezarán a contar estos plazos que tenemos aquí, ¿vale? Factura electrónica. Todo lo que llevamos hablado hasta ahora, ¿vale? ¿Lo tenéis claro? ¿Dudas respecto a esto? Vale, y de ahí viene un poco, vale, de ahí viene un poco lo que hablábamos o el tema de que FADE tenía interés de que quedara bastante claro esto, ¿vale? Porque sí que es verdad que ha habido bastante run run en cuanto a facturación electrónica y bueno, la presión de tiempo está ahí, sí que es verdad que tenemos que empezar a pensar en ello, sí que es verdad que tenemos que empezar a ponernos las pilas, pero la línea temporal no es tan corta. Es bastante más corta de lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Pero en cuanto a factura electrónica, no es tan corta. Además, como os decía, no vamos a tener solo que emitir la factura en formato electrónico, sino que además vamos a tener que comunicar determinados estados de la factura a la agencia tributaria. Y esto también conlleva unos plazos amplios. En principio, para las empresas con facturación inferior a 6 millones de euros parece que va a haber 3 años, 36 meses, sí, digo bien, 3 años, ¿vale? Para que tengan ya implantado dentro de su sistema esa posibilidad de comunicar los estados de pago de factura, ¿vale? Y, dime. Y en el caso de que en el caso de que sean autónomos, no empresas, sino que lo que sean autónomos o profesionales, pues ese plazo se va a aumentar a 48 meses, ¿vale? De tal forma que si os fijáis, bueno, también el calendario que vamos a tener, no solo para emitir la factura en formato electrónico, sino también para comunicar esos estados de factura a la agencia tributaria, pues bueno, va a ser bastante amplio. Tenemos margen de sobra, ¿vale? Para prepararnos para esto. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Bueno, pues si no tenéis dudas, ya os vuelvo a decir, al fin y al cabo lo que se trata es de que os preparéis para esto, que empecéis a mirar, tal. A mí, el hecho de la factura electrónica, sí que es verdad que bueno, es algo que os preocupa, es algo que está ahí, pero al fin y al cabo se trata de ir adaptando nuestros programas de facturación si lo digo, a lo que es la exigencia. Y hay bueno, margen de sobra para ello. El que tenga su sistema de facturación, bien sea mediante bien sea un local comercial o bien sea ya una empresa que facture, pues bueno, tampoco tiene por qué tener mucho problema con ello, porque los programadores sí se están adaptando. El problema será con la gente el profesional que emite sus facturas en un Word o incluso en una Excel o lo que sea, que hasta ahora lo venía haciendo así, sí que es verdad que esa gente pues, le va a obligar a utilizar o bien hacer un desembolso o bien a utilizar la solución que realizará la agencia tributaria, porque bueno, ese sí que es verdad que va a tener que dejar o va a tener que cambiar su sistema de emisión de factura.
Vale. Vale. Esto, Una cosa. ¿Y un particular que tenga un local, por ejemplo, arrendar? si lo emites a una empresa, si tu local es un empresario, obviamente tú la factura se la vas a tener que pasar en formato electrónico, porque él la va a tener que recepcionar en formato. Pregunta, ¿la solución pública esta está limitada a algún tipo de número de facturas, importe de...? No, en principio no, pero no existe esa solución como tal, ¿eh? No, quiero decir, no está ni siquiera desarrollada. La solución pública en principio no puede tener limitación. Que hay gente, piensa que hay gente que factura muy poco me refiero, que no llega a esos volúmenes que salen en la diapositiva, pero sí que mueve mucho papel, ¿vale? Porque mueve mucho volumen de facturación, con lo cual no puede tener limitación de órdenes de factura. O sea, no tal, ya te digo, no está desarrollada todavía, pero la norma no establece ningún tipo de limitación al número de facturas ni nada. No debería, vaya, no tiene por qué. Y en cuanto a series de facturas, tampoco, ¿no? Tampoco. ¿El plazo para empresas con una facturación superior a los 6 millones? ¿Se sabe algo? Porque ahí está. Esto es, aquí, sí, porque esto es para las comunicaciones, ¿vale? En el caso de que sea superior, en principio, vuelvo a decir, esto es borrador, en principio no habrá moratoria, ¿vale? En el caso de que sean superior a los 6 millones de euros, ¿vale? Parece que ellos simplemente, pues lo que tendrán, vuelvo a decir, porque al fin y al cabo lo que se trata es de un borrador y cuando salga el reglamento ya haremos otra jornada y diremos cuál va a ser, parece que ellos, bueno, pues van a tener que ir en el momento que ya tengan la obligación de emitir la factura electrónica, pues ya tendrán que tener la comunicación de los estados a la solución pública. Vuelvo a decir, la idea de FADE y la idea nuestra es, una vez que está aprobado definitivamente el reglamento, ¿vale? Porque al fin y al cabo esto lo que hay es el borrador, pues os proponemos otra jornada ya exclusivamente para lo que definitivamente aprobó el reglamento y los plazos definitivos. ¿Vale? Una pregunta. Esto que comentabas, que hay que mandar las facturas al repositorio público, ¿que es factura a factura o es mes a mes? Factura a factura. O sea, que factura a factura. Es igual que el SI actual. Es factura a factura. Factura. Vale, con lo cual cuando se envíe ya es... Vas a tener 4 días para enviar esa factura a la solución pública. Vale, pero no te y el día que estés obligada, cuando acaben los plazos y el día que estés obligado a comunicar estados de factura, pues enviarás factura y estado de factura. La he pagado, la he aceptado, etc. Vale, pero sobre albaranes o proformas no te dicen nada. Tú puedes ir trabajando con proformas. Claro. Porque yo entiendo, a ver, por lo menos a mí me pasa que cuando hablas a un cliente, 3 días después dices, no, cámbiame el concepto y ponme o añádeme esto. Pero cuando la mandas ya, eso ya no lo puedes hacer. Tendrás que emitir una rectificativa. Él va a tener la opción de rechazar. Si te fijas, antes hablábamos de él comunicará, te la acepto o te la rechazo. Oye, te la rechazo por esto. Modifícala, cámbiala y vuelve a generarla. Entonces él también tarda 4 días porque si no yo la tengo que enviar al repositorio. Claro. ¿No? Vuelvo a decir, entendemos que sí, ¿vale? Entendemos que sí. Tú piensas que el reglamento que se apruebe va a ser un reglamento técnico, ¿vale? Contemplará todo eso, esperemos, que contemple todo ese tipo de casuísticas, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que viene a decir ahora mismo nada más que es eso, oye, yo te voy a establecer la obligatoriedad de enviarla y te voy a establecer un plazo, ¿vale? Tu cliente además va a tener que comunicarte si la acepta o si la rechaza, ¿vale? En principio entendemos que el plazo también va a ser así, va a ser un plazo breve, ¿vale? Para que tú puedas enviarla. De todas formas, yo las facturas por el sí, ¿vale? Yo las facturas que envío al sí, si me he equivocado, las puedo modificar, ¿vale? Puedo modificarlas. Con lo cual entiendo, yo también en estos casos tendré la posibilidad de modificar mis envíos, ¿entiendo? ¿Vale? Vale. ¿Y existen algunas empresas o algunas otras comunidades autónomas que ya estén implementando algo similar? Es que me suena que algunas empresas grandes ya están trabajando. Hombre, las empresas grandes tienen muchas más posibilidades que nosotros. En el País Vasco como tal, ya existe lo que os decía antes, existe el Ticket Buy, que ya funcionan con factura electrónica, en países de nuestro entorno también, y las grandes
lo que lo tienen es todo preparado. Ellos pueden generar, entiendo, si tienes un ERP muy potente, el ERP muy potente, aunque todavía sí que es verdad que yo, la mayoría, todavía no están con ello, pero están mucho más preparadas y lo que... Y cuando comentaste lo de morosidad, ¿qué te refieres? ¿Morosidad con Hacienda? No, morosidad entre nosotros, morosidad entre partes, claro. Y también aplica a la administración, ¿no? Que la administración con nosotros. No, Eso también se va debiendo, ¿no? Los ayuntamientos. en principio, antes os dije así de una forma un poco velada, que las obligaciones de los periodos medios de pago afectan a todos, a la administración también. El control se vuelca más hacia particulares. No sé si el día de mañana ya veis que lo tenéis que formar en las cuentas anuales, el que tiene cuentas anuales, el sistema o los presupuestos, o el presupuesto de hecho sobre el que parte la factura electrónica es un control del periodo medio de pago a los proveedores. La administración está totalmente vinculada por ese periodo de pago, pero... Y luego va a ser un elemento en contratación pública, va a ser condición, con lo cual el cumplimiento de esas obligaciones de pago ya no es meramente una memoria, sino que es un control real por parte de la agencia tributaria. Eso es. Empresas tipo a las de transporte, por ejemplo, que tienen que enviar muchas veces millones de albaranes junto con la factura, ¿eso está contemplado de alguna manera? ¿A qué te refieres con...? O sea, tú envías la factura Una y... empresa de transporte, por ejemplo, es muy habitual que envíe su factura y junto con su factura tiene que enviar como justificación de esos servicios los albaranes, que puede ser. En principio, lo que he leído es que solo está preparado para lo que es la factura. Si tienes que enviar los albaranes, pues los enviarás como venías haciendo hasta ahora, no sé si por mail o lo que sea, ¿vale? O no sé cómo hará tu programa, no tengo ni idea. Pero lo que es factura, lo que se contempla es facturación electrónica, ¿vale? Piensa que es un formato de factura. Tú luego con tu cliente seguirás, aparte de esa factura, seguirás los canales que tú establezcas en tu relación comercial. Oye, antes veías que va a haber un plazo para tener la obligación de emitir la factura en PDF. Igual tú, al margen de la factura electrónica o la comunicación entre sistemas informáticos, seguirás emitiendo, igual le mandas la factura también en PDF, con todos los albaranes que conlleva, etcétera, ¿vale? Saldrán miles de casuísticas. Cada empresa tiene sus casuísticas y esas las tendrá que respetar. Lo que se tendrá que es adaptar a una obligación de que la factura como tal, tenga que ir en formato electrónico. Y tú luego en paralelo harás lo que quieras. Al principio nos costará menos y dentro de X años pues ya será todo mucho más fluido. Que es lo mismo más la factura electrónica. Sí, o si ya no necesita, o igual emites la factura electrónica y obvias determinadas partes, pero bueno, vuelvo a decir, cada empresa tendrá sus... Por decirte, alquiler de maquinaria, para los albaranes de recepción de Tendrás, la maquinaria, obviamente, y claro, tú tendrás el albarán de recepción de la mercancía, toda esa parte no va a variar. Y además tendrás que conservarlo por si viene la inspección para acreditar que tú has depositado la mercancía. Todo eso no varía. Al fin y al cabo lo que es simplemente la factura como tal, ¿vale? Quería preguntar, a ver, por una parte están tus clientes, si tus clientes son particulares, tú puedes seguir entonces haciendo una facturación normal. Pero si tus proveedores ya son otras empresas, que estás obligado a recibirlas, o sea, tener un formato de estos para poder aceptarla. Eso es. O trabajar con la solución pública. Simplemente como para recepcionarlo. Claro, porque entonces tú ya estás dentro de una relación entre empresarios o profesionales. Eres tú como empresario y la otra parte que te factura a ti. Cuando hablas de aceptar facturas, cuando se la envías al cliente, que te la aceptan 4 días o te la acepta, que tú la aceptes quiere decir que estás conforme con esa factura. O simplemente que la aceptas porque la recibes. Yo creo que lo que aceptas es la recepción, ¿vale? Si luego tú entras en un conflicto jurídico, ¿vale? O desde el punto de vista yo qué sé, tú lo que dices es, vale, te he aceptado la factura, acepto la recepción de la tuya, ¿vale? Eso. Oye, luego ha pasado determinadas circunstancias con aquella factura, no lo sé, lo que sea, pues se podrá modificar igual, vale, que hasta ahora.
¿Y cómo recibes exactamente la factura electrónica? Supongo que recibes un correo y que tienes algo para pinchar ahí que no sabes exactamente qué es. No lo sé. Te soy sincero, no lo sé. No lo sé. A ver, yo lo que entiendo es que tu programa, tú tendrás que tener un sistema informático, ¿vale? Y Bueno, ese, poniendo que es, por ejemplo, el de la administración. poniendo que es el de la administración, a ti te tendrá que llegar una alerta. Entiendo que te tenga que llegar una alerta. Pero pensar que todo esto, lo que os llevo diciendo, todo esto está muy verde aún, ¿vale? Está muy verde, o sea, no sé cómo es, yo no lo vi, la solución no está ni siquiera publicitada, ni sé cómo va a ser. En ese sentido, yo conozco la norma, pero la parte práctica estoy como vosotros, ¿vale? No, entiendo que te llega una especie de alerta Es que da mucho miedo abrir cosas que bueno, pero tendrás que tener, supongo que tengas realmente no sé, no sé cómo lo van. No sé cómo se va a desarrollar esa Es algo plataforma. parecido así. Tú lo que actualizas es cada vez los envíos de entrada. Eso es. En ese momento tendrás la actualización. Claro. Un filtro de el estatus que está cada. Claro, pero el problema del sí, el sí tiene detrás el sí tiene detrás una empresa que factura 6 millones de euros. ¿Vale? El sí, como tal. El que recibe la factura, el pequeño que recibe la factura, una empresa que está en el sí, la recibe y sin más. El que la emite, que es el que hace la remisión al sí, detrás tiene un departamento administrativo o una persona, me da igual, ¿vale? Y controla todo eso. Pero esto va a afectar a todo el mundo. Entonces, esto ya no hay detrás. Hay gente que no tiene detrás nadie de administración, hay gente que no tiene detrás ni siquiera un programa de facturación, que lo tendrá que volcar en asesoría. O sea, las ventanas que se abren son muchas, porque aquí tenemos un tejido empresarial que principalmente es pequeño empresario. Y claro, aunque el volumen de facturación de las grandes es muy grande, la mayoría de nosotros somos pymes. Y entonces eso a cada uno se tendrá que adaptar. ¿Funcionará para la grande que emita como el sí? Pues sí, probablemente, pero el pequeño no lo sé, porque el pequeño que tiene un negocio, pues no sé, tendrá que entrar todos los días en la aplicación, es que realmente no lo sé, o te llegará una alerta o algo. El que recibe la factura es... Perdona, pero eso no se hace a través de FACE, ¿no? FACE lo tienes para la administración pública. Esto va a hacer... Creemos que sí. Vale. Vale. A ver. A lo que entraba. ¿Quieres? No. Seguimos. Sí. Vale. Sí, que es una cosa. Bien. Si esto os pone en alerta, ¿vale? Si esto os pone en alerta, tenemos que pasar, o voy a pasar ahora a lo que sí entra o ya tenemos que tener todos preparados, ¿vale? Que ya tenemos que tener todo preparado voy a decir, bueno, para julio del 25, ¿vale? Bien, como os decía, una parte es la factura electrónica, ¿vale? Y otra parte es lo que se vino a llamar el reglamento Verifact, ¿vale? Lo que son los ficheros de alta de factura. Ficheros de alta de factura. Y quito la palabra electrónico, ¿vale? Afecta tanto a la ley de IVA, como al reglamento de IVA, como al reglamento de facturación. Y tenemos ya, eso sí, tenemos una orden ministerial. Esa orden ministerial se publicó en octubre y es la que os comentaba antes, que es una orden ministerial dirigida a lo que son los programadores y los desarrolladores de software, ¿vale? Todo parte de la ley antifraude, la ley del 21, la ley antifraude, pero ya el artículo 29.2 de la Ley General Tributaria establece la obligación de que nuestros programas de facturación sean inquebrantables, ¿vale? De tal forma que, lo que os decía antes, pues se prohíba el hecho de que yo pueda omitir ventas en mi programa electrónico. Lo que viene a decir el artículo 29 es lo que os pongo en la diapositiva anterior, ¿vale? Este es el texto de la norma, pero bueno, principalmente es eso. Lo que establece es la obligatoriedad de que nuestros programas tengan una serie de requisitos, ¿vale? Y el artículo lo que dice es que se prevé que reglamentariamente,
se pueden establecer esas especificaciones técnicas que debe tener nuestro programa informático. Es decir, nuestro programa informático de facturación va a tener que estar certificado, ¿vale? Y va a tener que tener una serie de características las cuales nos marca la norma y las cuales, si no cumple, podemos ser objeto de una sanción. Perdona, pero si usas el público se supone que ya viene con todo, ¿no? Sí, vamos ahora a ello. Vamos ahora a ello, ¿vale? Bien, ¿qué tiene que tener nuestro sistema informático? Pues bueno, integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad, inalterabilidad. Eso es lo que tiene que garantizar el sistema informático, ¿vale? El sistema informático de emisión de facturas. Vale. Los objetivos es que la factura no se pueda modificar, que además haya una parte que esté digitalizada, el fichero esté digitalizado, que nos simplifique haya una simplicidad administrativa en el sentido de algo parecido al SI. Los que estéis en el SI sabéis que ya una vez que estén emitidas las facturas tenéis como una especie de borrador de los modelos 303, al igual que hay un modelo de borrador de declaración de la renta para todos nosotros, las empresas que ya, como ya envían las facturas, la agencia tributaria tiene todas sus facturas, ya les facilitan un borrador del IVA, ¿vale? Pues en este caso eso puede llegar a través de esta norma, y lo que es promover conciencia fiscal y colaboración ciudadana, ¿vale? ¿Qué pretende? Que toda transacción económica genere una factura y que además una anotación en nuestro sistema informático que permita la remisión de esas anotaciones a la agencia tributaria, y las obligaciones las establecen los fabricantes o los desarrolladores de los sistemas informáticos, ¿vale? De tal forma que, antes de seguir, lo que me interesa es que os quede claro esto. Aquí no estoy hablando de la factura electrónica, ¿vale? La factura electrónica es todo lo que llevamos hablado hasta ahora. Aquí estoy hablando de la factura actual, de la que emitimos ahora, ¿vale? La cual puede seguir siendo en papel, como está ahora, pero tiene que generar una especie de registro de alta en el programa que emite, a través del cual se realiza esa factura. O sea, nos tendríamos que olvidar del Excel, por decir, a partir de julio 25, por eso antes... o algún blog de notas albañiles. Ahí está. Ahí está, ¿vale? Este es el cambio más perentorio, o sea, este es el cambio más urgente y el que más os afecta. Porque el otro, ya os digo, tiene unas ventanas temporales más grandes, pero este no. Pero realmente los que ya estamos obligados a sí. Ahora os lo digo, ¿vale? Os afecta menos, pero hay algo que os afecte. ¿Qué os afecta? Sí. Bien. Verifactu, ¿vale? Al fin y al cabo el reglamento se llama así, y bueno, y va contemplado esta parte de ficheros de alta. Lo que es un sistema, y ese sistema es un sistema informático que va a permitir enviar los registros de facturas a la agencia tributaria. Digo registros de facturas, no facturas, ¿vale? Registro de factura a la agencia tributaria de forma segura y en tiempo real, ¿vale? Como os decía antes, al igual que el SI me facilita la confección del 303, el sistema Verifactu, o sea, el sistema este del que estamos hablando ahora, pues va a facilitar la elaboración de nuestras declaraciones de IVA, ¿vale? Y también los libros. De tal forma que lo que viene a decir la norma, en su exposición de motivos, es que el hecho de que envíe o que haga un envío de estos registros de factura a la agencia tributaria, pues ya me va a permitir tener a mi disposición borradores de mis declaraciones. La finalidad, como os llevo reiterando desde el inicio, es que no existan en el mercado software que permitan la manipulación de los datos de facturación. El ámbito objetivo, o sea, ¿a qué operaciones? A todas. Facturas y tickets. Tickets, factura simplificada, ¿vale? Pero bueno, lo que reconocemos por el ticket. El ámbito subjetivo, a todos. Empresarios, profesionales, pymes, autónomos, aunque estén en atribución de rentas, o sea, a todo el mundo que facture, ¿vale? Esto nos afecta a todos. ¿Quién quedan fuera? Las empresas que estén exentas del impuesto de sociedades, las empresas que estén en el SI,
¿vale? Sí que es verdad que se entiende que cumplen, aunque bueno, hay una serie de, hay un cambio informático, ¿vale? Pero bueno, ellos en principio cumplen, se entiende que cumplen todos los requisitos estos que ahora venimos, de los que vamos a hablar, o los que venimos hablando, con el envío de esos registros que ellos ya hacen al sistema de suministro inmediato de información, ¿vale? ¿Qué les afecta a estas empresas que están en el SIF? Bueno, en el registro de facturación de alta, o sea, en ese registro que tiene que generar la factura, tienen que incluir el número, serie y fecha de expedición y parte de la huella o hash del registro de la factura anterior. O sea, ellos hasta ahora enviaban su factura, sin más, ¿vale? Pero ahora, como ese registro, el registro de la factura, va a tener que incorporar una modificación. Y es que el registro de la factura tiene que incorporar el número y la fecha de la factura anterior y además una parte de la huella, cada factura va a tener, cada registro va a tener que tener una huella, con lo cual la factura posterior va a tener que llevar una parte de la huella de la factura anterior para que se vea que van encadenadas y que no hay saltos de facturación, ¿vale? Además, fecha, hora y minuto y segundo en el que se registre el registro de alta. A ver, no. Pensar que es todo informático, ¿vale? Al que esté en este lo machaca y al que esté en PDF lo machaca. Al que facture con su caja registradora, pues me da igual, o su sistema informático en su tienda, pues el que tenga la empresa que facture, pues ya, aquí simplemente se trata de hablar con los informáticos. Y vuelvo a decir, como esto es para julio, ya están todos poniéndose las pilas y además la orden fue la que salió en octubre. Y si no están poniéndose las pilas, habrá que descolgar y decir, oye, yo para julio voy a tener esta obligación. ¿Tú estás preparado? ¿Mi programa está preparado para ello? No hay más, ¿vale? Y el que emita la factura desde su ordenador en un Word y se la enviaba a su cliente, pues ese sí, ese tendrá que empezar si lo digo, a plantearse determinados cambios, ¿vale? ¿Quién queda fuera? Bien, en el caso de que a mí me genere una... esto es previa solicitud, ¿vale? Yo tendré que solicitarlo a la agencia tributaria. En el caso de que a mí me cause una perturbación grave en el funcionamiento de mi negocio, podré solicitar a la agencia tributaria que me dé una moratoria o si hay determinadas circunstancias excepcionales que me imposibiliten el cumplirlo. Pero vuelvo a decir, es previa solicitud. O sea, bueno, carácter temporal, de tal forma que me pueden acordar, pero me pueden decir, oye, sí, pues te doy una moratoria de X tiempo, ¿vale? Pero bueno, lo tengo que solicitar. Bien. La gente que esté en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, en principio queda fuera de lo que es, vamos a llamarlo, Verifactu, ¿vale? De este registro de alta de facturas. Los que estén en recargo de equivalencia también en principio van a quedar fuera y los que estén en el régimen simplificado de IVA, módulos, pues en principio también van a quedar fuera. Bueno, pongo ahí unas excepciones, ¿vale? Las determinadas entregas de energía eléctrica también quedarán fuera de esta obligación y aquellas operaciones por las que yo no tenga obligación de emitir factura, ¿vale? Determinadas operaciones que no están sujetas a IVA y por lo tanto yo no tengo por qué la obligación de emitir factura. Comentaba antes. Si van con IVA, claro. O sea, el alquiler de vivienda no. Pero el alquiler de local comercial que lleva IVA, pues en principio, ¿vale? Afecta a toda España y entra en toda España a la vez. Y bueno, en principio eso, lo que os decía, lo que se trata es de que los programas sean inalterables, ¿vale? Facilitar el cumplimiento de las obligaciones mediante Verifactu, digitalizar la PYME y prever la factura electrónica. O sea, está pensado para el hecho de, porque os decía, son dos cosas distintas, pero sí que son muy complementarias y acabarán todas dentro de unos años dentro de un mismo, no sé cómo decirlo, o se cerrará el círculo. Se cerrará el círculo de la opción Verifactu con lo que es la factura electrónica. Entonces, como esto va a entrar antes, ya prepara esa digitalización de la empresa hacia lo que va a venir después, la factura electrónica como tal, y además un tema que probablemente cambie dentro de un tiempo, que es la directiva vida, que va a afectar a las operaciones intracomunitarias, ¿vale? A la información de las operaciones intracomunitarias. Lo que os decía es que de lo que estamos hablando aquí es de un registro de facturación de alta. Yo emitiré la factura en papel, pero esa factura va a tener que generará un registro de facturación de alta. Con unos elementos obligatorios, ese registro electrónico, ¿vale? Tendrá que tener unos elementos obligatorios en lo que es la factura y además generará una huella digital, ¿vale?
tendrá que tener una firma digital salvo el Verifactu. Y os adelanto ya por qué digo el Verifactu. A ver, como esto lo voy a tener que hablar con mi sistema informático, va a haber algunos que tendrán la consideración de sistema Verifactu. De ahí el nombre del reglamento, etcétera. Vale. Si cumple una serie de características, mi programa tendrá la catalogación de Verifactu. Y si no las cumple, mi programa no tendrá la catalogación de Verifactu. Principalmente el Verifactu es que yo envío esos registros de alta a la agencia tributaria. Y el no Verifactu es yo los conservo. No los envío, pero los conservo. ¿Vale? Ahora es así. O sea, lo que me da la posibilidad de o bien usar un sistema con características Verifactu y yo ya envío esos registros de alta a la agencia tributaria, o bien no los envío, ¿vale? Pero los tengo que conservar y los tengo que tener a disposición de la agencia tributaria, ¿vale? Quién sabe si dentro de unos años ya será obligatorio para todos enviarlos, pero ahora mismo de momento podemos un poco enviar o no enviar, ¿vale? En el caso de que haya un error en la emisión de factura, pues tendré que hacer un registro de factura de anulación, ¿vale? Y antes de que me preguntéis, habrá que ir mirando cómo vamos haciendo todo esto. Aprenderemos caminando, ¿vale? Al igual que aprendimos caminando con el sí, pues aprenderemos caminando también con esto. El fichero de factura, el fichero de alta de factura tendrá que tener un contenido mínimo, ¿vale? Os pongo ahí NIF, la identificación del tercero, el número de serie, la fecha de expedición, si es simplificado, factura normal, si es recapitulativa, la descripción de la operación, la base imponible, el importe de factura, el régimen y aquí, lo que os decía antes, el número y serie de factura del registro anterior, una parte de la huella de la factura anterior, el código de identificación del sistema que yo utilizo para generar la factura y la fecha y la hora de generación de ese registro de facturación. Y todo ello está desarrollado técnicamente por la Orden Ministerial 1177/2024 que se aprobó en octubre. Y que vuelvo a decir, no tiene sentido, si queréis mirar, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo es una orden que dice todo esto, cómo se desarrolla técnicamente. Si os fijáis, ¿qué va a pasar? Que antes nosotros en nuestro sistema emitimos una factura, la cambiamos, o sea, hay veces que por lo que sea generamos saltos de factura, donde decía una cosa sin modificar el importe, pues ahora decimos otra, porque la modificamos porque era un Word, etcétera. Todo eso se va a acabar, porque la factura, o sea, la 2 va a tener que tener parte de la información de la 1 y así sucesivamente. O sea, todo lo que son los registros van a ir encadenados. Con lo cual, si queremos hacer modificaciones sobre facturas anteriores, vamos a tener que ir a rectificaciones de registros, ¿vale? Anulación de registros. Pero vuelvo a decir, al igual que en el sí, tampoco pasa nada. Pues, nos costará, los primeros días costará más, pero después ya será algo que hagamos relativamente normal. Bueno, el hash permite dejar huella, ¿vale? En el caso de que haya alteraciones, pues también quedará huella de esa alteración que ha habido y la agencia tributaria las verá. La firma electrónica del sistema emisor, o sea, habrá que tener una firma electrónica, que en el caso de que tenga la consideración de Verifactu no será necesaria. Habrá un registro de eventos, ¿vale? Y como os pongo aquí, potestativo, o sea, si nosotros queremos, trabajamos con un sistema Verifactu, hará un envío inmediato del registro a la sede de la EAT. Si no lo envío, si no lo quiero enviar, lo que vuelvo a decir, lo que tengo que tener unas condiciones de conservación y de inalterabilidad, ¿vale? Y además la agencia tributaria, igual que ahora me puede pedir en una comprobación lo que es mi libro registro de facturas emitidas y de facturas recibidas, pues de ahí en adelante me pedirá todo lo que son mis registros de alta de facturación, para que vea que no haya saltos y que todo va encadenado, ¿vale? Vale. Modalidad Verifactu, bueno, pues eso, lo que conlleva es que yo los enviaré y además, como los envío, en principio lo que nos venden o lo que nos dicen es que yo voy a tener ciertos servicios ya a mi disposición. Y la modalidad no Verifactu, como no los envío, pues lo que me obliga es a conservarlos, ¿vale? Bien.
aquí os comento lo que os decía. Ellos van a poder pedirme los registros, o bien si se plantean en mi empresa, cogerán y me verán, al igual que ahora se pueden meter en todo lo que es el sistema de facturación. Si vienen a hacerme una inspección in situ, pues de aquella me podrán pedir, oye, que el acceso a mi sistema informático y descargarse todo lo que es mi registro de facturación. Vale. Vale. En el caso de que si lo digo, de lo que estamos hablando, de lo que es este sistema de generación de registro de huellas, ¿vale? El cliente participará o puede participar en el mismo verificando la integridad del sistema de facturación. Es decir, permito contrastar las facturas. Si recibo una factura que ponga abajo generada con sistema Verifactu o sistema Verifactu, pues yo podré entrar en la agencia tributaria y verificar que esa factura realmente existe, si es que quiero, etcétera, ¿vale? Y lo que sí cambia en cuanto a la factura en papel, luego también lo contempla la orden, es que aparecerá o deberemos meter un código QR en nuestra factura, ¿vale? Si alguna vez trabajáis con Portugal, ya veis que la factura tiene un código QR y en el caso de los del País Vasco creo que también. Y ese QR tiene que tener un contenido. Ese contenido tendrá una URL, un IF emisor, una fecha de expedición, el número de serie y el importe total, ¿vale? Vuelvo a decir, si hago a través de un sistema Verifactu, de tal forma que yo ya remito los registros a la agencia tributaria, al sistema que establezca la agencia tributaria, pues bueno, me devolverá un check de control, ¿vale? Bien, si mi sistema tiene esa característica Verifactu, pues la factura pondrá esta leyenda, factura verificable en sede de la agencia tributaria. Y una parte importante es esta, que tendré que yo sí tener en cuenta cuando contrate un sistema o si mi sistema que ya tengo contratado lo tiene, ¿vale? Que es que el sistema tiene que tener esta serie de características que conlleva la orden ministerial y además tendrá que tener, si lo digo, tendrá que constar por escrito este certificado, una declaración responsable, ¿vale? De que mi sistema informático cumple con todo lo que me establece esta normativa. O sea, no puedo andar con software piratas, por decirlo de alguna forma. Tendré que controlar qué software estoy usando yo. Aquí pongo los plazos. Estos son los plazos que teníamos en la charla que hicimos en mayo, ¿vale? Y lo único que ha pasado es que este proyecto de orden ministerial ya está aprobado. Fue el que se aprobó en octubre, ¿vale? Y establece distintos plazos tanto para los desarrolladores como para los empresarios o profesionales. En principio, quedaros con el 1 de julio del 25. ¿Vale? Esa es la fecha en la que nosotros tenemos que tener preparado todo esto. La orden ministerial, simplemente lo que os decía y reitero, da determinadas especificaciones técnicas, ¿vale? Para los programadores. Voy un poco más rápido porque ya estamos fuera, más o menos estamos llegando. El código QR, este sí establece la orden, y este, bueno, os lo pongo porque yo creo que fue lo que más me más interesante que me pareció que conocer respecto a la orden ministerial, ¿eh? Es el tema del código QR. Establece en el artículo 20 de la orden ministerial los requisitos que tiene que tener tanto de tamaño como de contenido ese código que va a aparecer ya ahora sí en la factura que nosotros estamos emitiendo, ¿vale? Os los dije antes, pero bueno, al fin y al cabo esto... Y ¿qué servicios nos facilitará el hecho de que yo reporte mis registros de facturación a la agencia tributaria? Bueno, pues en principio tendremos a nuestra disposición todo lo que son listados de facturación para confeccionar las autoliquidaciones y lo que se nos viene a decir es que antes de julio del 25 la agencia tributaria pondrá a disposición de lo que son las microempresas que carezcan de sistemas de facturación, un sistema simplificado de facturación que tendrá la consideración de Verifactu, ¿vale? O sea, de tal forma que los registros se envíen a la agencia tributaria de forma inmediata, y que servirá también para la generación de la factura electrónica que vendrá después. De tal forma que esa aplicación o esta aplicación que se prevé tener antes del 25 de julio servirá para ambas cosas. Para bien lo que tenemos más cercano en el tiempo, que es la generación de estos ficheros de alta de factura, como para futuro la emisión de la factura en formato electrónico, ¿vale? Parece que va a ser lo mismo, o que va a ser la misma aplicación.
Pues eso, una previsión de hacer un facturaje, ¿no? Lo que os decía antes, la idea es que sea parecido a un facturaje. O sea, no va a ser como el que antes comentaba por ahí atrás, ¿vale? Porque es una solución totalmente distinta, la están generando ahora, ¿vale? Pero no creo que varíe mucho. Y es de carácter público y gratuito. De carácter público y gratuito. Vale. Sistema de informático, simplemente son los sistemas informáticos a través de los cuales nosotros facturamos, ¿vale? Y como os decía, tendrá la consideración de Verifactu, artículo 16 o 17 del reglamento Verifactu, o será sistema normal no Verifactu, artículo 8 del reglamento, ¿vale? En el caso de que sea nuestro propio, o sea, el que pagamos, ¿vale? Y la aplicación, y tendremos luego la aplicación esta que desarrollará la agencia tributaria, que será gratuita y que tendrá la consideración de Verifactu. Y como os decía, Verifactu no dependerá de si esos ficheros se envían a la agencia tributaria de forma inmediata o no, ¿vale? Si es no Verifactu, integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad. Pongo ahí un poco la diapositiva, las características que tendrá que tener. Y si es Verifactu, como yo las envío, vale, pues ya, oye, me olvido del almacenamiento, me olvido de tener que firmarlo, y tenéis ahí la comparativa, y me olvido de que la agencia tributaria tenga que venir a mi empresa y me lo pueda pedir porque ya los tiene, ¿vale? O sea, el hecho de que de que yo envíe los registros, sí que es verdad que le doy más información a la agencia tributaria de todo lo que es mi facturación, pero bueno, los requisitos que tiene que tener mi programa de facturación, pues ya son un poco más relajados. Ya no tengo por qué tener un almacenamiento hecho de una forma concreta. Al fin y al cabo, aquí sí que cada uno decidiremos lo que nos convenga, ¿vale? Vale, como decías tú, parece que la sintaxis elegida va a ser factura E, con lo cual entendemos que va a ser algo parecido a lo que existe ahora mismo, y será esa solución pública la que sea depositaria de todas las facturas que le remitamos los contribuyentes, ¿vale? Bueno, y os pongo aquí más o menos un pequeño esquema gráfico de cómo sería con Verifactu, de tal forma que, ya os digo, lo único que cambia es que se enviará a la agencia tributaria, y cómo sería no Verifactu, ¿vale? Pues vamos a pasar la diapositiva y lo veis ahí. Vale, la diferencia entre uno, ¿vale?, y el otro, para la factura electrónica. Os pongo ahí también un poco lo que es la comparativa entre lo que es Verifactu y lo que es factura electrónica, ¿vale? De tal forma que os quede en claro lo que llevamos reiterando. Factura electrónica sigue su camino y Verifactu seguirá el suyo, ¿vale? Cuando veis aquí os pongo una especie de glosario para que sepáis lo que son las facturas, bueno, las B2B, las B2C y las B2G, en función de si es entre empresarios, con consumidores y con la administración, y al fin y al cabo de qué va a tratar sobre esto. Yo a futuro tendré varias obligaciones, pero tendré un solo modelo de datos, ¿vale? Si lo hago a través de mi solución privada, pues tendrá que en un principio estar preparada para Verifactu y en el futuro para la facturación electrónica, y si lo hago a través de la solución pública, en principio, parece que para julio ya va a estar preparada tanto para los registros de alta como para la emisión de facturas electrónicas. Digo en principio porque vuelvo a decir que no lo sé. Y yo creo que nada más. Muchas gracias, Juanjo, pues estupendo. Voy a explicar a compartir para que nos vean desde fuera. Y bueno, las preguntas que os podamos resolver o que os podamos contestar, pues... Perdona, entonces con el Verifa, para julio de 2025, cualquier empresario profesional o cualquier que emita cualquier tipo de factura, salvo los que os pongo en la diapositiva, sí. Sí, tienen que hacerlo a través de un programa que genere un registro de alta por cada factura que emita. Pero da igual a quién emitas la factura. Eso es para toda tu facturación. Y eso será cuando hay obligación, mejor cuando hay ticket y tal de... ¿Tienes tickets de El ticket que antes llamamos ticket es factura simplificada, con lo cual nuestro sistema de facturación, sea el que sea,
sea, ¿vale? En un local comercial, el sistema tú al consumidor final le entregarás su ticket, ¿vale? Y marchará con su ticket si es que te lo pide o lo que sea. Pero tu sistema informático tiene que generar esa huella, ¿vale? Tiene que generar ese registro de alta. Y ese registro de alta tiene que quedar ahí, donde sea, no sé dónde va a ser. Quedará en el servidor o quedará donde sea. Y tiene que estar a disposición de la agencia tributaria, por si algún día viene, te lo pide, etc. Y tiene que tener las condiciones o las características que veíamos en la presentación. Y voluntariamente puedes optar por que sea un sistema Verifactu y que va para allá y que vea. Si, por ejemplo, usas el tuyo, si es privado, es optativo. Si usas la solución pública, siempre será Verifactu, con lo cual siempre generará un envío de registros de alta a la agencia tributaria. Y eso en principio nunca se va a poder alterar. Quiero decir que si haces alteraciones, vas a tener que hacer operaciones. Vas a tener que hacer operaciones por detrás, sí. Vas a tener que hacer operaciones por detrás. Me refiero a rectificativas, anulaciones de registros. Y ahora mismo no, que lo que quería decir que si ahora mismo realmente va a quedar todo registrado, pues demandarlo a Hacienda demandarlo a Hacienda, no mandarlo a Hacienda, no te va a variar mucho, salvo que como todo en la vida, bueno, pues la inspección no va a variar. No va a variar. No, porque, a ver, tú tienes que, o sea, tu sistema va a tener que dejarlo todo enlazado. Fíjate que todo va a tener que ir súper enlazado. Y como lo tienes que conservar y tener a disposición de la agencia tributaria, pues obviamente el hecho de mandarlo o no te varía en el hecho de que, joder, a ver, a ti te pueden venir a casa o no venir, te pueden venir a casa o no venir, pues tener la suerte de que no te vengan, pero si tú lo mandas ya lo tiene todo. Es que se nos va de tiempo, tenemos un montón de preguntas. Lo que vamos a pedir es, por favor, es que las preguntas que nos están haciendo a través de la plataforma, que nos las remitan, por favor, a ceparedes@fade.es, porque es que no nos va a dar tiempo material para resolverlas. Tampoco quisiéramos que se quedaran con la duda las personas que asistieran a la jornada. Entonces, por favor, te pido el correo ceparedes@fade.es, remitírnoslas, por favor, e intentaremos darles contestación de la forma más rápida posible. Pues ya se nos va a 20 minutos de la hora que habíamos planeado. Si hay alguna última para responder. Dos cosas. Según vuestra experiencia, realmente el que no mande a lo de las facturas, lo de Verifactu, ¿va a tener como más papeletas para que tengas una inspección? No. No tiene por qué. No tiene por qué. Bueno. No tiene por qué, vivimos en España. No, o sea, a ver, tú piensas que... mi opinión, te digo, en cuanto a inspección. En cuanto a inspección, si hablamos de las empresas que cifran, o sea, las empresas que tengan un volumen de negocio, pues al fin y al cabo, muchas de ellas, pues igual, empresas de más de 6 millones de facturación ya están en el sí, con lo cual esto les va a dar exactamente igual. Empresas con menos volúmenes de facturación, pero que ya tengan sus sistemas RP o lo que sea, probablemente también les dé igual. ¿Quién tendrá que decidir? La micropyme. La micropyme tiene una presión inspectora un poco menor, aunque sí tiene comprobaciones, ¿vale? Y a mí el hecho de que surjan comprobaciones de IVA, pues no estés. Hombre, a ver, obviamente, si ya lo tienen todo, pues igual no te llaman para comprobar, pero el hecho de que también lo tengan todo puede ser que si hay algún tipo de cosa rara, también la perciban antes, ¿vale? Realmente, ya te digo, no tiene por qué. Te pueden venir porque los mandaste y hay algo mal y detectan algo raro, ¿vale? O te pueden venir porque tú sigas haciendo las declaraciones como hasta ahora, ¿vale? Si tienes allí los ficheros, pues los pueden comprobar sin llamarte, igual hacen la comprobación por detrás y no te llaman, y si detectan algo raro, como hasta ahora, y no tienen los ficheros, pues igual sí te los piden, pero bueno, será más o menos igual que ahora. Y la segunda pregunta que te iba a hacer, esto realmente es como el paso intermedio a la primera parte que comentaste en la charla, ¿no? Realmente si tú vas avanzando todo, al final te va a dar igual. Cuanto más avances, digamos... Os decía que como va todo enlazado con la solución esta pública que van a generar, ¿vale? La solución pública va a servir tanto para esto como para la emisión de factura. Y al fin y al cabo, dentro de 3 años, dentro de 2-3 años, lo que tenemos, lo veremos todo o lo veremos como un todo. Como un todo, o sea, están integrando, es decir, estas peticiones son
un poco menos de lo que luego va a ser. Luego lo único que se va a añadir es que la factura, en vez de ser en formato papel, va a ser en formato electrónico. No tiene más. Muchas gracias.